Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Señor bendiga. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Santa esta alabanza. Gracias, Señor. Tarde será cuando quieras volver a oír de Jesús.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Jenny Pastrán de Cordero. Mi esposo es el hermano Antonio Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nací en un hogar católico, entre comillas, porque nunca me instruyeron en la palabra del Señor. Yo hacía preguntas y mis padres no sabían. Mis padres vienen del campo y ellos lo que le instruyeron, eso era lo que ellos nos daban a conocer. Y cuando tenía 6 años, mi papá tenía una maleta. Me recuerdo yo que él tenía una maleta y no dejaba que nadie se la tocara porque él tenía cosas valiosas ahí. Una vez sacó la maleta para jugarse con nosotros y mostrarnos las cosas y entretenernos. Y nosotros nos entreteníamos, nos sentábamos y empezaba a sacar las cosas y vi una Biblia y esa Biblia brilló. Y yo le pregunté a él qué era ese libro y él me dijo, esta es una Biblia que me regalaron y no me la vas a tocar. Bueno, cada vez que sacaba la maleta, yo una vez logré decirle que por favor me la pasara porque él ni siquiera la leía. Y yo cuando la abro, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo le dije, papá, ¿quién creó los cielos y la tierra? Porque es en el principio y antes de Dios quién estaba y no me supo responder. Y yo me quedé con eso cuando estoy en plena adolescencia. Antes de la adolescencia tenía 10 años, comienzo a estudiar con la persona que hoy en día es mi cuñada, que es la hermana Elizabeth Cordero. Yo comienzo a estudiar con ella, nos cambian de turno y comienzo a estudiar con ella y comenzamos en quinto y sexto grado, y en sexto grado comenzamos a jugar voleibol. Yo había conocido de su familia, pero porque mi abuela vivió por ahí, mi abuela se mudó y dejé de pasar por este lugar. Cuando yo comienzo a estudiar con ella, comenzamos a ir para su casa y en su casa era un lugar cristiano. Ella usaba faldas, ella era muy diferente a nosotras y a mí me llamaba la atención y conocí a su mamá. Estudiamos primero y segundo año, luego después a mí me cambian de liceo y yo me desconecto con todo, pero siempre tenía yo la amistad de irlos a visitar. Y los iba a visitar y yo amaba mucho a esa familia, porque había como se dice en el mundo, una rochela allá, porque había algo que llamaba la atención. Algo que llamaba la atención a todos los jóvenes y era que estábamos ahí y nos sentíamos como protegidos. Obviamente eran los ángeles de Dios, estaban ahí rodeando ese lugar porque nos sentíamos bien. Me voy a estudiar a otro liceo y pierdo contacto con ella porque ella se casa y bueno. Ya cuando un día mi hermana me dice que vamos a ir para allá porque vamos a salir, estamos en el mundo, y yo le digo a ella que mi mamá no me da permiso y mi hermana me dice, sí te va a dar permiso. Bueno, mi mamá me dio permiso ese día. Ese día llegamos al lugar donde yo vivo hoy en día, que es el lugar el hogar materno de mi esposo, y yo llego y consigo a una persona acostada ahí en una silla de extensión con un yeso, toda la pierna enyesada. Era el hermano Antonio Cordero, y me lo presentan y yo decía, no, ya yo lo conozco a él. Pues no lo conocía, no sé por qué dije eso. Y bueno, mi cuñada me dice que no la olvide, que no nos apartemos, que no me olvide, que siempre los visite, y yo comencé a frecuentar la casa. Bueno, ahí comencé a conocer a mi esposo y empecé a hablar con él y mi suegra siempre era como un libro abierto para cualquier pregunta que le hiciéramos. Y mi suegra era muy dada y ella acogía a todo el que llegaba, ella lo acogía. Y ella un día, yo veo la foto del profeta y lo veo con un halo sobre su cabeza y le pregunto que quién es ese hombre. Y ella empieza a contarme quién fue William Marion Branham. Y entonces yo le digo que si él está vivo. No, él no está, pero fue un hombre, un mensajero de Dios,
es el tercer ángel, el séptimo ángel, perdón. Entonces, bueno, ahí empecé yo a tener, a abrírseme la luz, ¿verdad? Al poco tiempo llego a emparentarme con mi esposo. Comenzamos nuestra relación, tuvimos 3 hijos. Siempre fue la enseñanza, siempre escuchando palabras, pero cuando estamos en ese mundo, escuchamos palabras, pero seguimos caminando en el mundo. Tenemos 3 hijos. Cuando me pasó algo muy tremendo, cuando mi hija, la última, la tercera, ella, un día me despierto y le voy a dar, la voy a amamantar y ella me convulsiona. Obviamente yo nunca sabía lo que era una convulsión. Ella me convulsiona y yo llamo a mi mamá, mi hermano sale del baño, salimos todos, mi mamá comenzó a reanimarla y yo salgo a la calle buscando una enfermera que vivía al frente, pero yo dije, fue Dios, te la llevaste. O sea, mis palabras fueron esas, Señor, te la llevaste. Bueno, eso fue un proceso muy tremendo. Cuando la llevamos a la clínica, la llevamos al hospital, me la refieren al hospital. Cuando íbamos en el camino, yo le iba dando palmadas, yo la iba golpeando porque ella estaba desmayada, pero yo la golpeaba porque había alguien al lado mío que me decía, golpéala, despiértala. Eso que yo hice, ella empezó a llorar, pero lloraba así como si estuviera muy lejos. Eso la reanimó a ella. Eso fue, yo digo, fue el ángel del Señor que me decía que como siempre nos está guiando desde que nacemos, Él nos está guiando desde antes de que nazcamos, ya el Señor nos está dirigiendo en todo. Esa es mi creencia. Y llegamos al hospital y en el hospital hicieron todos los exámenes. Cuando íbamos para el hospital, el señor que nos llevó, el chofer, él me dijo todo lo que le iban a hacer a la niña, que no me asustara. Yo también vi la mano del Señor ahí porque yo no hubiese permitido que le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija para saber por qué convulsionó. Y vi que eso fue algo alguien que Dios mandó. Cuando voy pasando por todo el pasillo donde están todos los niños, un doctor se me acerca y me dice, ¿tú estás segura que tu hija convulsionó? Sí, fue una convulsión. Le expliqué todo lo que pasó y me dijo, sí. Porque tu hija está brincando en la cuna y todos estos niños que están aquí están acostados y tienen 3 días que no despiertan y ellos convulsionaron. Y sin más que dudar, fue la mano del Señor. Oscar Trino Galdona, el reverendo que estaba a cargo de este tabernáculo, él estaba, mi suegra, llamamos a mi suegra y mi suegra dijo, no te preocupes, ya oramos. Ella era quien trabajaba en la casa del reverendo Oscar Trino Galdona y mi esposo, de una vez que le avisaron, él llamó para allá y dijo, mi suegra me dice, no te preocupes porque ya oramos. Bueno, le doy gracias al Señor porque ella le mandaron una pastilla para que no volviera a convulsionar y yo se la daba con duda. Y se la di por unos días, pero me voy a que mi suegra, porque como les digo, mi suegra era un libro abierto, porque por supuesto ella andaba en los caminos del Señor y ella esa luz nos las impartía todo, a sus hijos, como a las esposas de sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y ese es el testimonio que tengo de la hermana Luz de Cordero, porque yo me voy allá y le digo, porque mi mamá me decía que le diera la pastilla a la hora, yo decía que no, que había algo que me decía, no se la dé. Yo me voy allá y ella me dice que si yo creo en el Señor, yo le digo que sí. Entonces, déjate guiar, porque si ya oramos por ella, no hay más nada que hacer. Tú tienes que creer. Yo, ese día, me siento en la cama y agarro la caja de pastillas, porque a mi esposo le habían proporcionado muchas pastillas. Y yo digo, Señor, desde hoy, mi hija es tu responsabilidad. Yo voy a dormir tranquila porque yo tengo días que no duermo tranquila. Y ya esa no es mi responsabilidad, mi hija es tu responsabilidad. Según ella le tenían que hacer un examen porque se le habían quemado yo no sé cuántas neuronas. Y yo dije, Señor, yo quiero que tú le restituyas esas neuronas y más. Bueno, mi hija hoy tiene 26 años y mi hija de los 3 hijos fue muy sobresaliente en las escuelas. Nunca más convulsionó porque yo ese día me acosté confiando en que si a mi hija le pasaba algo era responsabilidad del Señor Jesucristo.
Y eso fue una fe que probé en el mundo. Cuando mi hija ya tiene 2 años y medio, mi mamá me decía que porque yo no le estaba dando la pastilla, que porque yo dejé de darle la pastilla, porque yo creo en un Dios que ella me la sanó, le decía yo, y ella no lo creía. Entonces, cuando yo tenía 26 años, a la edad de 26 años ya yo estaba casada, tenía 3 hijos. Mi esposo me dice un día que fueron a visitar a mi suegra. Yo no vivía ya en casa de mi suegra, vivíamos a 4 cuadras, y mi esposo, siempre que no había servicio aquí en la noche, por ejemplo, los martes y los viernes había servicio, los miércoles y viernes había servicio, los jueves y los martes íbamos a visitarla. Y nos íbamos con los 3 niños, y mi esposo un día me dijo, ayer nos fuimos para que mamá, y fueron unos hermanos a visitarme, porque ellos eran compañeros míos en la vida mundana, y yo quiero ir hoy porque ellos dijeron que iban hoy. Bueno, esos 3 hermanos que fue en busca de las almas perdidas. Ellos fueron a evangelizarnos. Ese día fue un 3 de marzo de 1999. Yo llegué allá y yo siempre andaba pendiente de mi hija menor, pero ese día me senté en una silla en la sala con mi suegra, la hermana Luz de Cordero, la hermana Rosa Zárraga, que era la abuelita de mi esposo, con esos 3 hermanos, mi cuñada y mi esposo. Bueno, yo me quería parar de la silla porque yo decía, estos hermanos me van a preguntar que si yo quiero recibir al Señor, y yo no. El diablo me decía, no, porque tú vas a recibir al Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo me quería parar de la silla. Bueno, ese día me le echaron pega a la silla. No literalmente, sino es un decir, porque yo me quería parar a ver a mi hija. Yo decía, no, yo voy a poner la excusa de que voy a ver a mi hija porque es la menor y yo ando siempre con ella. Y no, mis hijos mayores la cuidaron, los primitos la cuidaron, y yo me quería parar y no podía pararme. En el momento en que ellos hacen una oración, yo escuchaba un llanto de clamor. Yo escuché un llanto de clamor de la abuelita Rosa Zárraga, la abuela de mi esposo, bisabuela de mis hijos, y yo escuchaba un llanto mientras estaban orando. Y cuando el hermano me pregunta a mí que si quiero recibir al Señor, ese llanto me aló, me tocó el corazón, porque era un clamor que estaba haciendo esa anciana por mi alma. Había una intersección y yo no pude dudar en decir, sí, lo acepto. Acepto al Señor. Desde ese día hasta hoy en día estoy sirviéndole. Hermano y hermana que me escucha, no importa la adversidad por donde Dios te pase, porque en mi adolescencia viví muchas cosas. Tuve una adolescencia muy tormentosa porque viví muchas cosas, y si es para ayuda de una persona, de alguien, de un adolescente, en este momento, hermano y hermana, te quiero decir que no estás solo, no estás perdido. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos para limpiar ese camino que el diablo quiso, porque es una mentira de Satanás que él nos ensucia. Es una mentira, y es como decir algo que no existe, que nos vemos sucios, pero hay un camino donde Dios te viene a limpiar. Hay agua todavía en el propiciatorio para que Dios te lave todos tus pecados, porque no es una mentira, no es un cuento, que Él fue a una cruz y ahí derramó sangre por ti y por mi hermano y hermana. Yo cuando tenía 26 años llegué a este camino, y hoy en día, hermano y hermana, te invito a que vengas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque nada está perdido, todo es ganancia. En los caminos del Señor todo es ganancia. Yo te invito a que vengas, si quieres venir aquí al Tabernáculo de Benecer, o donde tú te puedas congregar, que busques esa ayuda, porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y aquí tienen una amiga, una hermana, alguien que se le encendió una luz, y a ustedes también se les puede encender esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 16. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Placer estar nuevamente delante de la presencia del Señor para escuchar la voz del Espíritu Santo. Recuerde que estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, la administración
del Espíritu Santo. Por eso usted y yo siempre tenemos que estar atentos a la voz de su predicación, porque la predicación del Señor trae un mensaje. Ahora, ¿qué mensaje trae el Señor? Ese mensaje de edificación. Recuerde que el Señor nos está edificando, nos está corrigiendo, como siempre hemos dicho, nos está instruyendo, nos está exhortando para que lleguemos a la perfección. Recuerde que usted y yo tenemos un llamado, y el llamado es a la perfección a través de la administración de su palabra, porque Dios quiere que usted llegue a ese nivel en el cual Él pueda darle a usted la palabra hablada. Recuerde que esa es la adopción de parte del Señor, que en usted esté la palabra hablada. Por eso siempre hemos visto a través de la Escritura que la exigencia, porque Dios es muy exigente. Recuerdo este título, el precio único que Dios exige. Dios exige una total y completa rendición. No es solamente una rendición parcial. Yo estoy esforzándome a llegar, eso está bien, pero usted tiene que llegar al punto para el cual Dios lo llamó. Es decir, usted tiene que ocupar su lugar en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. No lo va a hacer otro, recuérdelo. Usted, que es parte de la novia, parte de ese cuerpo de nuestro Señor, tiene que llegar a ocupar su posición. ¿Por qué? Porque si usted es una mano y está operando en el pie, usted no está haciendo un buen trabajo. Yo no estoy haciendo un buen trabajo. Pero cuando usted haya el lugar en el cuerpo de nuestro Señor, todo cambia, todo viene a ser perfecto, así como nuestros miembros naturales hacen una función perfecta en nuestro cuerpo, así usted y yo en el ámbito espiritual tenemos que llegar a ocupar ese lugar para el cual Dios puede utilizarlo de una manera perfecta. Recuerde que Dios quiere confiar en nosotros, porque lo que se va a derramar, hermano y hermana, va a ser la palabra hablada. El mismo Señor moviéndose en esta tierra en perfección. Es decir, es lo mismo que sucedió allá en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Dios quiere decir eso de nosotros. Y quiere decir, óiganlo, porque escucharlo a uno de estos pequeñitos es escuchar al mismo Señor. Por eso Dios nos está exigiendo cada día más y seguirá exigiéndonos más, porque no es solamente una exigencia parcial, no, es una exigencia completa a la obediencia del poder del Señor. Por eso este tema que hemos estado hablando ya por varias semanas, volviendo a la senda antigua, Dios quiere que nosotros volvamos a Pentecostés. Dios quiere que volvamos al jubileo, porque eso fue, vamos a decirlo, el detonante de Dios para este momento, que el Señor a través de ello se movió, fíjese, y usted lo ve, y eso lo hemos estado viendo a través de los casos en la Escritura, como aquel hombre llamado Cornelio, el centurión romano, como el Espíritu Santo lo mandó a buscar a un hombre que le iba a decir lo que él tenía que hacer. No era otro, era el apóstol Pedro el que tenía que venir a administrarle la palabra. ¿Por qué sucedió eso? Por causa de la confianza que Dios había depositado, no solamente en Pedro, era por causa de que ellos habían pasado por la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Por eso toda la esencia, hermano y hermana, todo vamos a decirlo, todo inicia es con el nuevo nacimiento. Todo empieza es cuando el hombre y la mujer, el creyente, el Hijo de Dios, nace de nuevo. Entra a la presencia del Señor. Dios coloca el Espíritu Santo en el corazón del creyente y dice, ahí sí dice lo que dice la Escritura, y se cumple lo que dice la Escritura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, si Dios está haciendo todo nuevo, es un hombre renovado. Por eso la Escritura nos pide una rendición completa, porque es un hombre renovado en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en la matriz del Espíritu, en nuestra mente, una renovación completa. Y eso es lo que nos dice Romanos capítulo 12,
Fíjense lo que dice: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Quiere decir que el sacrificio que nosotros debemos presentarle al Señor tiene que ser un sacrificio real, así como fue el de nuestro Señor Jesucristo, como estuvo allá en la cruz del Calvario. Es un sacrificio santo, agradable a Dios. Ese es el culto inteligente que nosotros le podemos presentar a nuestro Dios. Y no os conforméis a este siglo, dice la Escritura, más reformados por la renovación de vuestro entendimiento. Fíjese, la matriz del Espíritu, una renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada uno de nosotros, cada creyente, cada hijo de Dios, la novia de Jesucristo, quiere hacer la voluntad de Dios. Es decir, tiene que experimentarla. Pero para poder llegar a ese punto tiene que haber una rendición completa de nuestros propios deseos. Por eso el apóstol Pablo decía que él era un prisionero de Jesucristo. Y cuando habla de ser un prisionero, era prisionero a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. No hacer lo que nosotros queremos o lo que a nosotros nos parece bien, no. Es hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nosotros lo simplificamos diciendo la voluntad de Dios es obedecer su palabra, cosa que es correcta. Pero la Biblia nos manda a nosotros, la misma palabra nos manda, a que tenemos que llegar a la perfección, a la adopción. Pero para poder llegar a eso hay que cumplir lo que dice las Escrituras. Es como recibir el bautismo del Espíritu Santo. Para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, usted primero tiene que pasar por justificación y santificación. Es decir, el hombre que ha escuchado la palabra, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra, no las ideas de las personas, sino la palabra del Señor, lo lleva a tomar una decisión por cuanto ve en qué condición se encuentra delante de la presencia del Señor, porque naturalmente puede estar bien, pero viéndolo a través de lo que dice la Escritura, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ese hombre y esa mujer que ha escuchado la predicación de la palabra necesita tomar una decisión, y la decisión es arrepentirse, acto para un servicio, que es lo que significa esa palabra de arrepentimiento, acto para un servicio. Arrepentirse, confesar a Jesucristo como su Salvador personal, bautizarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Dios envía así, después de haber pasado por esas etapas, Dios envía el Espíritu Santo. Dios vacía en él el bautismo del Espíritu Santo por cuanto está preparado para recibir la vida del Señor. Así que la Biblia, cada escritura, cada palabra, siempre nos va a apuntar a Jesucristo. La Biblia, el centro de la Biblia, nosotros podemos buscar el centro de la Biblia. No sé dónde será el centro de la Biblia, digamos que es el Nuevo Testamento, pero tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, el Viejo Testamento, apuntan a Jesucristo, al nuevo nacimiento. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Porque en él había una duda, en Nicodemo, pero ¿cómo puede el hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? Y el Señor lo llevó a las Escrituras. Tú siendo el maestro de Israel y no sabes esto. Es decir, que es necesario, hermano y hermana, fundamental, primario, que usted y yo recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Y bien, vamos a estar leyendo una escritura y así darle el desarrollo a este tema que el Señor nos ha venido trayendo paso por paso, hablándonos de las experiencias de cómo cada uno de estos hombres primero pusieron todo en orden, recibieron la orden, hombres como el apóstol Pedro, que tenían revelación, pero no era suficiente la revelación de Pedro poder identificar al Mesías,
porque Él les hizo una pregunta. El Señor les hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y cada uno, sabemos por la Escritura, dio la manera de pensar de quién era Él. Pero siempre Dios nos pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? Así que usted y yo tenemos que identificar, siempre tenemos que identificar el movimiento del Espíritu Santo de la hora. Porque fácilmente nosotros vemos, identificamos el movimiento de Dios en el pasado y quizá lo podemos identificar en el futuro sabiendo lo que Dios va a hacer. Pero usted y yo tenemos que identificar el movimiento del Espíritu Santo para la hora. Por eso siempre el mensaje, cada edad tuvo el mensaje de la hora de su tiempo. ¿Y a dónde los llevaba el mensaje de la hora? Siempre los apuntaba a las Escrituras, porque Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos la Biblia como nuestro centro, porque esta es la vida eterna del Señor. Vamos a leer una escritura que es 1 Corintios capítulo 2, empezando desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en el poder de Dios. Empero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Señor de la gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Empero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración y así entramos en el desarrollo de este tema. Señor y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor Padre amado, porque tú eres bueno, Señor Padre Celestial, y tú nos guías, Padre amado, por senderos de vida, Padre amado. Tú nos abres siempre, Señor, las Escrituras, Padre Celestial, nos das a conocer el misterio que estaba oculto desde los siglos, Señor, y nos has revelado, Señor, tu palabra, Padre Celestial, no para tener conocimiento humano, Señor, sino para así conocer cuál es tu perfecta y santa voluntad, Señor. En esta hora venimos a ti delante de tu presencia, Señor,
pidiéndonos que tú nos abras las Escrituras, Padre Celestial. Abre nuestro entendimiento, Padre Celestial. Que cada palabra, Señor, Padre amado, que tú nos has de hablar, Señor, sean de estímulos para nuestra vida, Padre Celestial, de reflexión, Señor, de corrección a nuestras propias vidas, Padre Celestial, y así hacer tu santa y perfecta voluntad, Padre amado, que es lo que a ti te agrada, Señor, sabiendo que haciendo tu voluntad hallaremos el bien, Padre Celestial, porque te amamos. Tus hijos te aman, Padre Celestial, y no quieren hacer nada que te desagrade, Señor, sino hacer lo que a ti te agrada, Padre amado. Señor, en esta hora, si hay algún enfermo, que reciba sanidad en el nombre de Jesucristo, Padre amado, algún afligido, desanimado, Señor, que pueda cobrar ánimo en esta hora para la gloria de tu nombre, Señor, que tú eches fuera, Señor, lo que tú has mostrado, ese espíritu de estupor, Padre Celestial, de ese espíritu de conformidad, Padre amado, Señor, que quede reprendido en esta hora en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Fíjese algo tan importante. Recuerde, estamos volviendo a la senda antigua. Y en la senda antigua, lo que se movía era el poder de Dios. O sea, era el poder de Dios en acción. Y el apóstol Pablo nos da aquí esa escritura. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, demostración del Espíritu y de poder. Quiere decir que era algo que ellos podían ver. Y era algo que no podían ir en contra de lo que Dios estaba haciendo, por causa de que la palabra hablada estaba en su boca. Y fíjese, eso es algo grandioso, maravilloso, cuando un creyente sabe que la palabra está en su boca. Pero para llegar ahí se necesita un sacrificio. ¿Por qué? Porque vemos aquí a un apóstol Pablo o a un Saulo de Tarso contrariando la palabra del Señor, persiguiendo a la iglesia del Dios vivo. Eso lo dice Hechos capítulo entre 8 y el 9. Pero hasta que el Señor se le apareció en el camino a Damasco, se encontró cara a cara con aquel perseguidor de sus hijos. Por eso siempre Dios viene al rescate de usted. Dios no llega tarde, ni llega ni antes, no. Él llega en el momento indicado. Y él se lo dice a Ananías en la visión. Este me es instrumento. Ahora, cuando alguien está predestinado por Dios para ser instrumento, viene Dios y se encuentra, no importa la condición en la cual esa persona se encuentre, puede estar quizás en el mundo, puede estar en una religión, se hace una denominación. Recuerde que una persona se puede denominar sola, pero viene Dios al encuentro de esa persona a soltarlo de las creencias humanas, porque eso es un control. Recuerde que denominación es un control, creyendo hacer lo que es correcto, lo que a Dios le agrada, pero como recuerde es un espíritu, la persona está cegada y no sabe que está contrariando la misma palabra, porque recuerde, una oveja no persigue a otra oveja. Así que viene Dios al encuentro aquí de Saulo de Tarso, a decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora viene él, y yo siempre he dicho esto, no es el mismo Saulo de Tarso en Hechos 9, versículo 1, al versículo 5. ¿Por qué? Porque él dijo: Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, le dice el Señor, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Ahora, la expresión de Saulo de Tarso fue: Señor, ¿qué quiere que haga? Ahora, cuando Dios viene a nuestra vida y nos enfrenta cara a cara, debe ser nuestra misma actitud, siempre en humillación. Recuerde lo que significa la palabra humillación. Cuando estamos hablando de humillación es reconocer. Ahora, ¿qué es lo que vamos a reconocer? Porque recuerde, es un camino de perfección. Y lo dice aquí en el versículo 6 que leímos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Pero hablamos sabiduría entre perfectos. La otra versión dice: entre los que hemos alcanzado madurez. Ahora, es madurar
en el Evangelio, en el Señor. Ahora, para poder madurar, un mango para poder madurar, primero tiene que haber nacido. Entonces, todo nos lleva, hermano y hermana, es al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento corrige todas las cosas, en palabras del profeta de la edad, por causa de que todo es quitado, toda creencia. Yo lo veo de esta manera, no es como nosotros lo podamos ver. Quizás usted y yo podamos ver algo de una manera muy buena, pero es que no es lo que nosotros creamos. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y recuerde, y eso lo dice el profeta de la edad, si usted tiene cada pregunta bíblica tiene una respuesta bíblica. Así que, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Él fue a escudriñar, pero claro, primero después de haberse el Señor encontrado con él, viene la humillación. Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora, dice la Escritura que él estaba, fíjese, ni comió ni bebió. Creo que lo dice la Escritura que por 3 días no comió ni bebió ni veía, porque encontrarse con esa luz, recuerda que Dios habita en luz inaccesible, encontrarse con esa luz lo cegó. Ahora había perdido, antes él podía ir para donde él quería, pero no, ahora no. Ahora más bien tuvieron que traerlo de la mano por causa de que se había encontrado con el mismo Señor. Y fíjese, dice el versículo 8 de Hechos capítulo 9, entonces Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos y no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, lo metieron en Damasco. Él quería ir, él fue, y de hecho él fue. Dice la Escritura que estaba respirando amenaza y fue a buscar carta para si encontrase a alguno de estos hombres de esta secta, los metería presos, los hacía blasfemar. Pero, y este hombre no respetaba nada, porque dice que algún hombre o mujer, él no lo detenía a nadie, pensando que estaba haciendo un servicio a Dios. Pero fíjese, ahora tenía que ser llevado de la mano. Fíjese, dice el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver, fíjese, sin ver, no comió ni bebió. Entonces, ¿qué estaba haciendo ese hombre? Y él lo dice el mismo Señor. El Señor mismo testifica qué estaba haciendo. Fíjese, Dios no oyó a los pecadores, pero no pierde este punto. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor dijo en visión, no pierda los puntos, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Fíjese, por eso le dije, Dios no oyó a los pecadores, pero si oye a un pecador que se arrepiente, si alguno oye, fíjese, si alguna persona se arrepiente, Dios lo oye. ¿Por causa de qué? Del amor de Dios, porque Dios no rechaza una oración en humillación. Es decir, una oración del cual se reconoce que se ha fallado. Entonces, ¿qué estaba haciendo Saulo? Estaba orando. Había perdido la vista. Esto es tremendo. Él había perdido la vista. No quiso ni comer ni beber. Él necesitaba algo. Ahora, él necesitaba lo que nosotros necesitamos, cada creyente, una experiencia. La experiencia de Saulo, pudiéramos decir, no era la manera, fue traumática para él por causa de que él estaba persiguiendo a los hijos del Señor. Esa no era la manera. Pero Dios sabe cómo lidiar con cada uno
de nosotros. Y fíjese, dice en el versículo 12 de Hechos capítulo 9, y fíjese, después que dice el Señor, testifica el mismo Señor que estaba orando, dice, y ha visto en visión. Por eso, cada detalle, hermano y hermana, que nosotros podemos ver a lo largo de las Escrituras, y en este caso y en este tema en específico, que es el libro de los Hechos, yo le he hecho esta invitación, lea el libro de los Hechos, pero léalo con detenimiento y va a ver el poder del Espíritu Santo moviéndose. ¿Cómo se movía? Ellos no hacían nada por guianza humana, no. Era el poder de Dios guiando a cada uno de ellos. Ellos no se movían por cualquier viento, como dice la Escritura, cualquier viento de doctrina. No, no, no. Ellos tenían la capacidad dada por Dios, y dice la Escritura que para probar a lo que se dicen ser apóstoles y no lo eran. Y ese se necesita el discernimiento del Espíritu Santo para poder hacer eso. Sigue diciendo, y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Fíjese, la importancia de una oración, pero cuando es en humillación, no es orar por orar. Por eso la Escritura siempre, y desglosa esto, orar y clamar. Ahora, ¿quién clama? Es el Espíritu Santo clamando a través de usted. Volvemos al punto, la importancia del Espíritu Santo. Hemos visto cada punto de esto, porque la Escritura siempre nos va a apuntar es al nuevo nacimiento, una experiencia real. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. Era un hombre conocido, tenía una reputación de perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, vio que cada vez Dios nos habla, Él no está mudo, Él habla. Recuerda, esto es una visión, hemos dicho esto en otros servicios, como fue una conversación en una visión. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le sea necesario o menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue, fíjense, no fue rebelde, así como dice el mismo apóstol Pablo más adelante, yo no fui rebelde a la visión celestial. Ananías tampoco fue rebelde a la visión, porque era un perseguidor de la iglesia. Así que todo argumento fue echado a un lado por causa de que es una orden, y la novia obedece las órdenes de su señor. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano. Ya no está diciendo que es un perseguidor de la iglesia, no, ahora se identifica como su hermano. El Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Una oración en humillación. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto, es decir, de inmediato, la vista, y se levantó y fue bautizado. Ahora sí, comió. Y como comió, fue confortado. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fíjese, para que veamos cada uno de nosotros la importancia de humillarse bajo la poderosa mano de Dios.
Ahora fíjese, ahora sí podemos volver nuevamente a 1 Corintios capítulo 2. En el versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, y fíjese, y hace referencia a este punto tan importante, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Este punto es muy importante porque la revelación, que es fe, tiene que estar fundada en la palabra. Es decir, y fíjense lo que dice la Escritura, que la fe viene por el oír, Hebreos 4:2, y el oír la palabra del Señor. La fe, y Hebreos 11, versículo 1 dice, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Es una experiencia, la experiencia de la revelación, porque Dios da a conocer cuál es su voluntad. Cada uno de nosotros, hermano y hermana, tenemos que experimentar la voluntad del Señor, pero eso viene por revelación. Dios habla de diferentes maneras. Usted no puede decir que usted tiene la revelación de la palabra. Vamos a poner este ejemplo. Yo no puedo decir, yo aquí tengo la revelación, tomando las escrituras. Y es algo que es real. Aquí está la revelación de la palabra. Porque el mismo Espíritu da testimonio de la misma escritura. Pero esta palabra que está escrita en forma de letra tiene que ser vivificada, tiene que ser revelada. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que identificarnos en las escrituras de la hora. Y eso lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a usted y usted puede identificarse claramente en cada escritura que fue escrita para nosotros. Así que por eso dice aquí, para que vuestra revelación, pudiéramos decir, no esté fundada en sabiduría de hombre. Es decir, no es que, y yo digo esto con mucho respeto, no es decir, yo tengo la revelación del mensaje aquí, que es algo que es correcto y es cierto. Pero lo que se le reveló al hermano Branham tiene que ser también revelado a mí, porque si no, se convierte en una religión de segunda mano. Yo estoy repitiendo algo que a mí aún no me ha sido revelado y puede que sea verdad, pero no hay una convicción. Recuerde algo, hermano, viene el día de la prueba y no crea que es una prueba fácil. Se necesita tener el fundamento sólido. Por eso la Escritura nos dice, edifíquense. ¿Se quieren edificar? Correcto. Pero en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Apóstoles y profetas, ¿cuál fue el fundamento de ellos? A ellos no le bastó, y eso lo dijimos en la introducción, a Pedro no le bastaba tener un don de revelación. No, porque no tenía el Espíritu Santo, aunque dijo una gran verdad y el mismo Señor testifica de eso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, fíjese. No te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Fíjese. No te lo reveló carne ni sangre, mi Padre que está en los cielos. Y como yo siempre pensaba esto, ¿cómo se sentiría Pedro? Se sentiría bien, agradado, porque fue un elogio de parte del Señor, que pudo identificar quién era Él. Y más atrás los vemos diciendo de Él, ¿y quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen?
Pero siempre viene Dios a darnos a conocer, a quitarnos el velo, que es lo que significa revelación, a darnos a conocer quién es Él. ¿Quién es Él para nosotros, hermano y hermana, en esta hora, en este día presente? ¿Quién es Él para usted? Nosotros decimos, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, Él es nuestro hermano mayor, somos coherederos con Él. Todas esas expresiones están correctas. Pero hermano, Él tiene que ser el centro de nuestra vida. El centro de la vida del creyente es Jesucristo. Por eso Él tiene la preeminencia, el primer lugar en nuestra vida. Y no lo baje de ahí, de donde usted tiene al Señor. Señor, yo no hago nada. Esa tiene que ser nuestra expresión, hermano y hermana. Y eso ha sido lo que el Espíritu Santo ha venido hablando a través de su siervo. No hacer nada sin que primero el Señor lo apruebe. Porque Dios desaprueba muchas cosas que parecen correctas, que parecen bien. Y de repente pudiéramos tomar y decir, bueno, la Escritura nos manda a hacer, vamos a poner a evangelizar, se me ocurre una escritura. La Biblia habla y por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Todo eso está correcto. Pero también hay partes en la Escritura donde le dice, y específicamente, creo que fue el mismo apóstol Pedro, Pablo, le dice, les prohibió ir a predicar a un sitio. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque el creyente, aquel que es espiritual, que fue esta misma escritura que leímos, el espiritual, pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, y recuerda que juzgar es diferenciar lo bueno de lo malo. Cuando el espiritual puede identificar la voz del Señor, eso tiene que ponerse por obra. Por eso no podemos ir a tienta. No es entrar en una habitación y conocer dónde está cada cosa. Allá está un escritorio, por aquí unas sillas, por aquí un cable, pero entrar a oscuras. Y yo vengo abajo el breque, apago la luz y bueno, yo voy a andar caminando por aquí a oscuras. No. Porque aunque yo pueda conocer algunas cosas, se me puede pasar algo y no puedo ver cierta cosa que está atravesado ahí y tropiezo, me caigo y me puedo lastimar. Así es en lo espiritual. Necesitamos la luz natural para poder andar en luz, no en tiniebla. El creyente no anda en tiniebla, el creyente anda en luz. En lo espiritual es de la misma manera. Necesitamos la luz del Espíritu Santo para poder ver con claridad. Recuerda que la Biblia habla de que es la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice la Escritura. La Biblia es una lámpara, pero necesita ese combustible, ese aceite que se utilizaba en la antigüedad para encender esas lámparas, la mecha y el aceite. Necesitamos el aceite del Espíritu Santo, porque si no, entonces pudiéramos tratar y podemos ser sinceros, pero errados, sinceramente errados. Porque fíjese, se necesita la revelación, y le pongo esto como un ejemplo, se necesita la revelación del Espíritu Santo para poder ver que el bautismo es en el nombre de Jesucristo y no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque los argumentos que el hombre ha utilizado es, bueno, yo creo lo que dice el Señor. No, esto lo dijo fue el apóstol Pedro, pero yo me quedo con lo que dice Jesús. Aquellos hermanitos que defienden la Trinidad. Pero, y fíjense, pueden ser hasta sinceros. Y muchos de ellos son sinceros en su creencia. Y nosotros nos hacemos esa pregunta.
¿qué significa esa escritura para usted? Esa escritura está correcta, déjeme decirle. Y por el mundo, se lo voy a leer textualmente, ser discípulos tras sí, dice la escritura. Porque, fíjese, es la importancia de poder tener la revelación de la palabra. Creo que es Mateo 28, 19, si mi memoria no me falla, porque no la tengo anotada. Gloria a Dios. Sí, Mateo 28, leemos el versículo 18. Y llegando Jesús les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad, es decir, enseñen a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una escritura, déjeme decirle, que está correcta, pero se necesita la revelación. ¿A quién se le fue dada la revelación? Al apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38, porque surgió la pregunta de una necesidad. Ellos se vieron perdidos, los que estaban escuchando la predicación, después de haber visto lo que dice aquí el apóstol Pablo, que su predicación no fue con palabras persuasivas, sino con demostración. Ahora ellos estaban escuchando ese sermón y se hicieron la pregunta: ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Ahora aquí tenemos a un Pedro con el Espíritu Santo llevándolos a la palabra. ¿Qué hubiese sucedido? Y fíjese, ¿qué hubiese sucedido si Pedro les dice: arrepiéntense y bautícense en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? No sucede nada, no hubiese caído nada, hablando del Espíritu Santo. Pero como un hombre con revelación, lleno del bautismo del Espíritu Santo, siempre va a dar en el blanco. ¿A dónde lo llevó? Al nuevo nacimiento. ¿Qué sucedió? Ellos obedecieron la voz, la doctrina del apóstol Pedro, de los discípulos, siempre hemos dicho esto, es decir, del Espíritu Santo, y dice que persistían, insistían en la doctrina, persistir en la doctrina de los apóstoles, dice la palabra. Ahora, persistir es insistir, permanecer, perdurar. Todo eso son sinónimos de lo que significa esa palabra permanecer. Ahora, se necesita un hombre con revelación para poder traer la verdad del Evangelio, porque eso da vida. Así que volvemos a este punto, versículo 5 de 1 Corintios capítulo 2, para que vuestra fe, y fíjense, nos quedamos solamente en fe, porque, y si vemos la estatura de un varón perfecto, en lo que es los atributos de Dios, el carácter, los caracteres de nuestro Señor Jesucristo, empieza con fe. Ahora, fe es revelación. Ahí empiezan las bases. Pero para poder escalar, y eso es lo que vamos a estar leyendo un poquito aquí, para poder escalar, y eso lo hemos hablado, se necesita el bautismo del Espíritu Santo. Porque usted tiene que poner las mejores bases. Las mejores bases no se basan, valga la redundancia, en, bueno, mi pastor fue tal persona y yo estuve bajo el ministerio de tal persona, cosa que está bien y eso es glorioso cuando nuestros pastores nos llevan a la esencia del Evangelio, al amor divino. Pero nosotros, así como ellos, pusieron como el fundamento el Espíritu Santo. Pero por eso, para poder acceder a esa estatura de un varón perfecto, es necesario tener el Espíritu Santo. Así que sigue diciendo aquí el apóstol Pablo, para que vuestra fe no esté fundada
en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Hablamos sabiduría, pero, dice la Escritura, pero hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez. ¿Por qué? Porque los creyentes siempre tienen que ir a la profundidad de lo que dice la Escritura. Recuerde lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas, y el creyente, el Hijo de Dios, la novia vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mas las reveladas son para vosotros, para vuestros hijos, por siempre. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y fíjese, en el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló. Es Dios el que revela su palabra. Nos la reveló a nosotros por el Espíritu, está en mayúscula, por el Espíritu Santo. La revelación la trae es el Espíritu Santo. Así que el fundamento de la iglesia, y a mí siempre me da un poco de risa esta expresión, la iglesia primitiva, ojalá fuéramos primitivos. Dios quiere que seamos nuevamente primitivos, y eso es una de las expresiones del profeta de esta edad, que él decía, necesitamos un avivamiento chapada a la antigua, porque, es decir, volver nuevamente a los fundamentos, a lo que Dios aprobó. Recuerda que Dios no aprueba una equivocación, no. Cuando ellos estaban allá después de haber recibido la orden del Señor, vayan a Jerusalén y esperen hasta que sean investidos del poder de lo alto, ellos no perdieron el tiempo allá en el aposento alto, esos 12 hombres, 11 hombres, bueno sí, 12 hombres. No, ellos pusieron todo en orden y se dieron cuenta que hacía falta un obispado. Es decir, un ministerio que Judas lo había dejado por causa de la traición y por causa de que se había ahorcado. Era necesario de que se cumpliera la profecía. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Echaron suerte, dice la Escritura, y la suerte cayó sobre Matías. Y fue el discípulo que hacía falta. Se cumplió la Escritura y estaban que ellos, lo que deberíamos estar nosotros, unánimes, juntos y en armonía. Yo siempre le pongo esa expresión porque no está fuera de lugar. Unánimes, juntos y en armonía. Eso hace que el espíritu baje, hermano. Debemos despertar cada uno de nosotros a esta realidad. Señor, baja la escena, unánimes. Señor, derrama tu espíritu juntos. Señor, cumple tu palabra en armonía. Debemos ser uno. Ese es el llamado de Dios. Esa fue la oración. Yo siempre he dicho esto, la oración ferviente del Señor Jesucristo fue esa. Padre, que sean una cosa, así como tú y yo somos una cosa. Que sean consumadamente una cosa. Todo pensamiento debe ser disipado que no esté alineado con la Escritura, porque este capítulo que leímos dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No podemos decir, sus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos no son mis caminos. No, nosotros debemos llegar a tal unidad con Dios a través del Espíritu Santo, y déjeme decirle algo, con nuestros hermanos, que cada uno de nosotros pueda ver este libro de la misma manera. No lo podemos ver, no pueden haber dos enfoques. Y se me ocurre algo, así como nuestra vista, nosotros tenemos ¿qué? Dos ojos. Pero
mi ojo izquierdo no ve nada diferente a mi ojo derecho. No, ellos están en armonía, viendo lo mismo, visualizando lo mismo, dando órdenes, porque eso es lo que hace los ojos. Ven, absorben lo que están viendo y da órdenes al cerebro. Así que nosotros podemos ver la imagen de lo que nuestros ojos están viendo, en lo espiritual, recuerde. Ahora, y fíjese qué unidad tan perfecta, por eso Dios hizo este cuerpo perfecto. ¿Somos una falla? No, diga eso. Usted no es una falla, usted es perfecto delante de la presencia del Señor. Cada uno de nuestros dos ojos ve lo mismo, manda las mismas imágenes, así que nosotros como parte de este cuerpo, y fíjese, y si desglosamos lo que es este cuerpo, hay una armonía totalmente perfecta. Ahora, congregados en el Señor, porque usted puede estar en donde usted se encuentre. Recuerde que no podemos limitar a Dios. Usted puede estar en la China, en donde sea, podemos estar a 30 horas de distancia, pero en un mismo corazón, un mismo sentir. Y eso lo dice Efesios. El libro de Efesios nos habla un poquito en cuanto a esto, porque no es dos visiones. El atalaya no tiene dos visiones, no. Es una sola visión. Fíjese, Efesios 4, el versículo, vamos a leerlo, el versículo 3 dice, solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Está en mayúscula, siempre hacemos referencia, porque es el Espíritu Santo. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es un vínculo que usted y yo creamos. Un cuerpo y un espíritu, Espíritu Santo, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor. No, es que yo no lo veo de esa manera. ¿Y cómo lo ve usted, hermano o hermana? ¿O cómo lo veo yo? Si la Biblia me está hablando de la unidad por el Espíritu, un Señor, una fe. Y lo leímos, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, no es tener un conocimiento intelectual de las cosas, aunque usted es llamado a tener conocimiento, usted no hay nada en contra de ser una persona intelectual, porque intelectualidad es conocimiento, pero el problema es cuando usted pone ese conocimiento por encima de lo que es la revelación de la palabra. Es que yo no lo veo así, no es como nosotros lo veamos, es como Dios lo mira, como Dios lo observa. Una fe, recuerde, una misma revelación, un bautismo. Ahí sí coordinamos, hermano. No, tiene que ser todo, un Señor, una revelación, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y por todo y en todos vosotros. Y fíjese, si leemos después de que Dios, porque es el mismo Señor el que constituye el ministerio, hablando del ministerio de estos 5 oficios, dice el versículo 12, para perfección de los santos. Fíjese, es para la perfección, por eso no podemos desechar nada de lo que dice la palabra, porque
Lo que Dios constituyó, lo que nos va a llevar a la perfección, decimos, el Espíritu Santo, el Señor, correcto, pero Dios tiene sus vasos de elección para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese lo que significa este ministerio. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, una misma revelación y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños, porque es una niñada, son cosas de muchacho, que usted y yo veamos las cosas diferentes. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia los artificios del error, antes siguiendo la verdad en amor. Hay que seguir la verdad en amor, hermano. Crezcamos, ese es el crecimiento, en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Cristo es la cabeza de su iglesia. Así que vivimos es en la revelación. Vivimos es por revelación. Y fíjese, solamente hemos podido avanzar desde este punto en revelación. Así que tenemos que ser ¿qué? Perfecto. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Yo no me meto ahí porque ¿qué va? Por ahí después puede salir uno con una doctrina rara. Hermano y hermana, si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. El que va a tratar de que usted no entre en la profundidad de la Escritura es el enemigo, que no quiere que usted llegue a alcanzar madurez. Así que no tome expresiones que lo van a sacar, lo van a conformar. Usted le va a dar entrada a ese espíritu, estupor, lo va a sentar en la silla del conformismo. Yo contase a salvo. Si Dios le place, si soy predestinado, porque esas son las expresiones que los creyentes hacen por causa de haberse conformado. Si soy de la novia, bueno, Dios me irá a aparejar. ¿Y usted se va a sentar sin hacer nada? No. Dios no lo va a aparejar así. No. Tiene que haber un deseo ardiente en su corazón de que el Señor primeramente venga, que resuciten los muertos. Si van a resucitar, no, Señor. Nosotros somos los llamados a Señor, ven, sácanos de este mundo. Nos molesta estar en este mundo por causa del pecado. Queremos la perfección, queremos estar en perfección. ¿Qué va a hacer el Señor? El Señor va a oír el clamor, pero tiene que ser un clamor de corazón, no solamente por cumplimiento, no, tiene que ser un clamor de corazón, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu
de Dios. Por eso es que la Escritura dice que tomará de lo mío el Espíritu Santo y os hará saber. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, ese espíritu de estupor, de conformidad, ese espíritu de la odisea. No tengo necesidad. No, hermano, nosotros no tenemos necesidad los dones, no, eso están en el pasado, hermano. Nosotros no somos denominacionales, no somos pentecostales. Déjeme decirles, sí somos pentecostales. No como denominación, no. Que tomaron ese nombre. No, pero sí somos pentecostales. Porque creemos en Pentecostés, en ese jubileo, en el derramamiento del Espíritu Santo. Así que fíjese, Dios nos está trayendo, nos está regresando, nos está llamando nuevamente al original. Esta iglesia, dijo el profeta, la edad es efesiana. Así que no pierda cada uno de estos detalles. Y nosotros no hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, el Espíritu Santo, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. ¿Será que aún no conocemos lo que Dios nos ha dado? Nosotros somos la manifestación de los hijos de Dios para este tiempo final, donde todo será cerrado. ¿Será que aún no conocemos lo que Dios nos ha dado? Usted va a manifestar la palabra hablada. ¿Será que aún no hemos conocido eso? ¿Qué espera Dios por nosotros? Recuerde, Él está listo. Él siempre está listo, pero espera por nosotros que nos alineemos a la palabra, porque Dios no puede dar un poder tan grande a un hermano o hermana que no está haciendo su voluntad, que está ignorando las órdenes dadas por el Espíritu Santo. Recuerde que es un solo Espíritu. El que habla es el Espíritu Santo. El que corrige, el Espíritu Santo. El que exhorta, el Espíritu Santo. El que da las órdenes, el Espíritu Santo. Todo es el Espíritu Santo tomando control. Él no ha perdido el control. Él tiene el control. Él solamente utiliza su agente para emitir un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Si nosotros pudiéramos decir hoy, día presente, ¿cuál es el mensaje? Yo le diría, entiéndame lo que le voy a decir, este no es el mensaje. No. El mensaje es unidad. El profeta de la edad nos lleva a la unidad. Él apunta a la unidad. Pero decir que este es el mensaje, no. Lo estamos viendo de una manera equivocada. El mensaje de la hora nos apunta a la perfección. Porque si yo digo, yo me quedo con el mensaje, entonces debe quedarse con lo que dice el Espíritu Santo a través del mensajero. ¿Cuál fue ese mensaje? Vuelvan, no pierdan el paso. Se tiene que manifestar el poder de Dios, así como se manifestó en él. Ese es el mensaje. Por eso les pregunté, o nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es el mensaje para la hora? Sigue diciendo, ya terminando, lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con enseñanza, con doctrina del Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre natural, animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Empero, el espiritual juzga todas las cosas. Usted y yo juzgamos, diferenciamos lo bueno de lo malo, pero por el discernimiento del Espíritu, porque nuestro juicio puede estar equivocado. Usted y yo podemos estar equivocados. Yo lo veo de esta manera. Sí, pero es que somos nosotros. Dios no lo ve de esa manera. Dios lo ve a través de su palabra. Y como dice aquí el apóstol Pablo, es con demostración. Es un evangelio con demostración y con poder. Así que el poder tiene que estar manifestado. No es de otra manera, no puede ser de otra manera. Tiene que ser a través de la demostración del Espíritu Santo. Así que Dios nos sigue alando. Nuevamente, vuelvan a lo original. Recuérdelo, una fe, una misma revelación, un Espíritu, el Espíritu Santo, un Dios. Yo no lo veo de esa manera. Cuidado. Y no estamos obedeciendo al Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es el mismo ayer, hoy, por siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Dice la Escritura, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Yo, Jehová, no me mudo. Todo nos habla a la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Bueno, hemos llegado al final. Esperamos que estas palabras sean de edificación para nuestra vida y que cada uno de nosotros pueda ver a Dios moviéndose. No es verlo allá en el pasado y nos gozamos y nos alegramos, o verlo lo que Dios va a hacer en el futuro y nos gozamos y nos alegramos. Deberíamos estarnos gozando y alegrando por el movimiento del Espíritu para la hora. Por eso le dije, ¿cuál es el mensaje de la hora? El mensaje de la hora es que tenemos que volver nuevamente a la esencia de lo que sucedió en Pentecostés. Estaban todos unánimes, juntos y en armonía. Que el Señor bendiga estas palabras en esta hora. Nuestro Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes, Padre amado, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino más bien hacedores de tu palabra, Padre Celestial, y que estas palabras, Padre amado, Señor, las podamos poner por obra, Señor, que disipemos cada pensamiento humano, terreno, y que le demos entrada al Espíritu, porque dice tu palabra, Señor, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Recuérdelo, el espiritual. Aquel que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, que puede escalar la estatura de un varón perfecto, necesita ser guiado por el Espíritu, pero Él va a respetar nuestra decisión. Así que demos la entrada y volvamos nuevamente a la unidad. Sí, yo me estoy volviendo uno con Dios y con su hermano. Bueno, es que él tiene una doctrina equivocada. Dios no hace acepción de personas. Y el filtro, recuérdelo, es la palabra. Volvamos nuevamente a Pentecostés. Ese es el llamado del Señor. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado
en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.